Hola, soy Alejandro Gibó, miembro de la Asociación de Historiadores Los Quilmeros y coordinador general de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Hoy vamos a hablar sobre el nacimiento y el desarrollo urbanístico de la ciudad de Bernal. Vamos a comenzar remontándonos a mediados del siglo XIX, específicamente a 1850-1851, que es el año en el cual la mayoría de los artículos y libros escritos sobre la historia de nuestra ciudad ubican su fundación. Como veremos, esto no fue exactamente así. Bernal no cuenta con fecha de fundación oficial, ya que no fue fundada en el sentido específico del término. Bernal nació, se pobló y se desarrolló a partir de diversos acontecimientos que la fueron moldeando. Pero volvamos a 1850. Por esos años, las tierras donde hoy se levanta la ciudad de Bernal estaban divididas en tres grandes sectores, cada uno de ellos limitado al este por la costa del Río de la Plata y al oeste por el camino que hoy corresponde a la avenida Donato Álvarez. El primero de ellos, que se extendía desde las actuales calles Avellaneda y Espora hacia el norte hasta Montevideo y Lomas de Zamora, pertenecía a los herederos de don Juan Antonio Santa Coloma, rico comerciante español que las había adquirido en 1805. El casco de esa gran chacra, escenario de la segunda invasión inglesa y monumento histórico nacional, aún está en pie en la esquina de las calles La Paz y Roca. Santa Coloma tuvo 13 hijos, algunos de ellos importantes funcionarios gubernamentales. La familia recién comenzaría la subdivisión de su chacra hacia 1870. El segundo sector se extendía desde Avellaneda y su continuación Espora hacia el sur hasta la actual Zapiola. Ese triángulo había sido comprado por don Pedro Bernal, alto funcionario de aduanas, en marzo de 1851. Don Pedro fallecería en 1866 y sus herederos mantendrían la chacra indivisa por varios años más. El tercer y último sector, ubicado desde Zapiola hacia el sur, constituía originalmente las chacras del pueblo de Quilmes, repartidas en 1818 en terrenos de 4 por 4 manzanas de extensión. Hacia 1850, la población de ese sector era muy escasa, la mayoría descendientes de los primeros beneficiarios del reparto que trabajaban sus tierras, siendo la zona eminentemente rural. Como se ve, hacia mediados del siglo XIX, la zona era un gran latifundio poblado solo por algunos arrendatarios de estas dos familias. Faltaban todavía algunos años para que un importantísimo acontecimiento diera el puntapié fundamental para que lo que hoy es Bernal comenzara su lento desarrollo. El 18 de abril de 1872, luego de varios años de espera, el ferrocarril llegó a Quilmes y también al actual Bernal, que tuvo desde ese día una estación propia con ese nombre, ya que la misma fue establecida en tierras compradas a la familia. Proyecto del estadounidense Guillermo Wheelwright, el ferrocarril a la Ensenada trajo a toda esta zona no solo la rapidez en el transporte, sino también su desarrollo. Como sucedió con innumerables pueblos de nuestro país, podemos decir que Bernal nace a partir de la llegada del tren, ya que a los pocos meses empezaron los loteos. Como dijimos, la familia Santa Coloma ya había comenzado poco tiempo antes de esa fecha la subdivisión de su chacra. Algunos de los compradores eran inversionistas que vieron aquí una oportunidad. En diciembre de 1872, apenas 8 meses después del arribo del tren, tiene lugar el primer remate en lotes de la zona, los terrenos entre Dardo Rocha, Cerrito, San Martín y Montevideo. El trazado actual de ese sector aún mantiene el diseño originalmente planeado por los rematadores. A pesar de no ser exitoso, principalmente por tratarse de terrenos que se encontraban a considerable distancia de la estación de ferrocarril, durante 2 años siguientes los remates y loteos en la zona continuaron. El verdadero impulso final lo da la familia Bernal cuando en julio de 1874 decide comenzar a subdividir sus tierras entre San Martín y Dardo Rocha. Esta zona, hoy Bernal Centro, fue dividida en lonjas de oeste a este. Cada miembro de la familia recibió una y cada una de las calles de las actualmente existentes entre Zapiola y Avellaneda, Ipiranga, Don Bosco, Castro Barros, 9 de julio y 25 de mayo, marcaba el límite de las distintas propiedades. Para fines del siglo XIX, varios herederos habían a su vez comenzado los loteos de cada una de esas chacras, y así llegan los primeros pobladores, generalmente familias porteñas adineradas que elegían este lugar para establecer sus quintas de veraneo y también escapar de la ciudad y sus epidemias de fiebre amarilla y cólera. El tren hacía posible establecerse aquí una temporada y poder a la vez atender los negocios en la capital. Esas casonas y esos pobladores tenían sus necesidades que suplir y es entonces cuando de a poco comienzan a surgir los primeros comercios para abastecerlas, la mayoría de ellos alrededor del centro neurálgico de la estación de ferrocarril.
Uno de esos primeros pobladores daría lugar al segundo gran impulso que tuvo el naciente Bernal. Don Agustín Pedemonte, genovés devoto de Nuestra Señora de la Guardia, fue quien trajo a los salesianos para que, en principio, establecieran una capilla para dar servicio religioso. El proyecto salesiano se expandió y gracias a la donación de tierras que Pedemonte les hizo, en 1895 inauguran no solo la capilla, sino también el colegio y noviciado. Nuevamente, la necesidad de abastecimiento provocó una segunda oleada de desarrollo comercial en el pueblito, ahora centrado no solo alrededor de la estación, sino también sobre la actual calle Belgrano. Un año antes había abierto la primera escuela pública, la actual Escuela 6. El desarrollo fue tan notorio que pocos años después, en agosto de 1904, la municipalidad de Quilmes se vio obligada a establecer por primera vez los límites de Bernal, que iban de Cerrito a Zapiola y de San Martín a Dardo Rocha. Ya para entonces, el propio Agustín Pedemonte había fundado la primera institución, el Círculo Católico de Obreros. El pueblito iba naciendo y a fines de ese 1904 tendría un nuevo empuje que provocaría el desarrollo de otro sector, esta vez al este de las vías. La Compañía General de Fósforos era una gran empresa nacida en 1889. La necesidad de controlar en forma vertical todo el proceso productivo les hizo fundar una fábrica de papel y así proveerse de la materia prima y el envase para su principal producto. El lugar elegido, por su proximidad a la fábrica que la empresa tenía en Avellaneda, fue Bernal, al este de las vías, en el límite sur de las viejas tierras de los Santa Coloma. En noviembre de 1904 abría sus puertas la papelera, la primera industria en asentarse en el pequeño pueblito de Bernal. Como solía suceder, alrededor de la industria se fueron radicando sus trabajadores, muchos de ellos también inmigrantes genoveses, pero, a diferencia de lo ocurrido en la zona de Bernal Centro unos años antes, en este caso de extracción más humilde. Fue así como nació el primer barrio bernalense, Villa Kramer, de características más urbanas y llamado en su momento La Isla, porque era realmente un centro edificado aislado entre las tierras de la futura ciudad de Don Bosco y las quintas del futuro barrio Parque. Y pocos meses después de la apertura de la fábrica de papel, ocurre otra inauguración fundamental para el desarrollo de Bernal, esta vez de su zona oeste. La zona oeste de las antiguas tierras de los Santa Coloma y Bernal eran campos bajos donde se habían instalado varios hornos de ladrillo que extraían de allí la materia prima. La condición de terrenos bajos los hacía difíciles de transitar en épocas de lluvias y eso, en tiempos donde aún no había llegado el afirmado o pavimento, era un verdadero impedimento para su desarrollo. Esto cambiaría drásticamente en enero de 1905, cuando fue inaugurado el tranvía eléctrico de Quilmes a la capital, que recorría la zona por la actual Dardo Rocha y estableció una de sus paradas justamente en la esquina de esa avenida y Cerrito. Como la llegada del ferrocarril 30 años antes, el tranvía permitió la rápida comunicación de esa zona tanto con el centro de Bernal y Quilmes como con la pujante zona fabril de Avellaneda, lo que permitió que poco a poco llegaran a la zona nuevos pobladores atraídos por los loteos en cuotas y la facilidad de transporte. Se creó a partir de entonces un centro urbano que en los comienzos fue llamado Hornos, pero que a partir de 1926 cambió su nombre a Bernal Oeste. Como dato anecdótico, ese año 1905 el entonces intendente José Andrés López decidió que el nombre Bernal no significaba nada y que el pueblo debía ser bautizado como Río de la Plata. El proyecto no llegó a tratarse en el Consejo Deliberante a pesar de la insistencia del intendente y nuestra ciudad quedó con el nombre con el que hoy se la conoce y que había surgido simplemente por ser el de la estación de ferrocarril. Pero sigamos avanzando en el tiempo. La política de industrialización nacional, que arrancó en la década del 30 y que fue profundizada durante el primer peronismo, provocó el desarrollo urbanístico de otras zonas de Bernal, zonas que hasta ese momento eran solo campo. La radicación de industrias en el partido de Quilmes fue muy importante y barrios enteros crecieron alrededor de ellas. Un claro ejemplo es la textil La Bernalesa, establecida a mediados del 30 en la zona conocida como La Soledad y que pronto se expandió hasta ser un verdadero emporio industrial, desarrollando la parte sur del pueblo que había sido postergada durante mucho tiempo. Las razones de esa postergación pueden encontrarse en parte en la extensión del terreno de los salesianos, originalmente sin interrupciones de Belgrano hasta Dardo Rocha, y que taponaba las vías de comunicación de la parte sur con la parte centro del pueblo. A partir de la década del 30, con el loteo de las tierras salesianas y la apertura de las calles que las atravesaban, la zona sur de Bernal pudo desarrollarse con mayor fuerza. También durante la década del 30 comenzó el loteo de las últimas tierras de la familia Bernal, las que correspondían a las quintas ubicadas al este de las vías del ferrocarril.
En un proceso que se extendió por más de 30 años, los sucesivos loteos dieron como resultado el actual Barrio Parque, la zona residencial por excelencia de la ciudad. Y para ir terminando, la inmigración interna hacia el actualmente llamado AMBA, provocada por la industrialización, produjo el nacimiento y desarrollo de diversos barrios hacia el oeste del partido y de Bernal. El primer peronismo comenzó un proceso de obras públicas que dio como resultado considerables mejoras en las zonas históricamente postergadas como La Cañada. Para 1960, el progreso general era tan importante que en julio de ese año el hasta entonces pueblo de Bernal fue declarado ciudad. Se completaba así el ciclo de desarrollo urbano de la misma, nacida a la vera del ferrocarril a fines del siglo XIX y que lentamente fue extendiéndose hacia el oeste para llegar a ser hoy la segunda en importancia del partido de Quilmes. Espero les haya gustado el podcast. Si así fue, los invito a visitar el grupo de Facebook Bernal, su historia y su gente para más información sobre nuestra historia. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad.